Bienvenidos, camaradas, a la trinchera del Che. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Espero que estén muy bien. Hoy les tenemos tristes noticias y preocupantes más bien también, donde el presidente Nicolás Maduro ha sido secuestrado. ¿Okay? Aquí no vamos a discutir si es una dictadura o no es una dictadura. Eso no es excusa para que un país X, ya sea Estados Unidos o cualquiera, especialmente el imperio yanqui, viole la soberanía de Venezuela, ¿verdad? Entonces, porque esto hoy es Venezuela, mañana puede ser Cuba, Nicaragua, no sé, Chile o algún régimen que no le agrade a los intereses de Estados Unidos por el imperialismo yanqui y sea secuestrado el presidente o peor, asesinado, ¿verdad? Cosa que ya hemos visto en otras épocas, por ejemplo en la época de Bush, cuando se invadió Irak, supuestamente que decía que Saddam Hussein era un dictador, sí, claro que sí, gaseó no a su pueblo, sino que gaseó a Irán, a su pueblo, no me queda muy claro, porque las imágenes que circularon en los medios por ahí, el 2000, de 2001, 2000, por ahí, eran imágenes de la guerra de Irán-Irak en 1989, por esas fechas, cuando sucedió 88, 89, por ahí, cuando sucedió la guerra Irak-Irán, ¿verdad? Entonces, que era un dictador, sí, era un dictador, pero llegó a Estados Unidos, bombardeó medio Irak, acabando una guerra que llegó más o menos la suma de 2 millones de personas, lastimosamente, entre ellas civiles y soldados, y con la muerte, ejecución de este dictador Saddam Hussein. Gaddafi también, que era un dictador, absolutamente lo era, pero tenía un nacionalismo muy fuerte, había levantado ese país del suelo, había puesto la lira como, bueno, sí, el dinar creo que era dinar, si no mal recuerdo, como una moneda fuerte en África, y estaba uniendo a esa parte de África. Y a Estados Unidos no le gustó eso y también lo invadió y lo asesinó. Recordemos, ¿verdad?, la vieja bruja esta de Clinton, donde dijo entramos y lo asesinamos. Algo así fue lo que dijo. En fin. Entonces vamos a tocar ese tema. Si me disculpan, camaradas, vamos a analizar los videos. Vamos a empezar primero con lo que desde el puro principio, cuando empezaron los bombardeos. Recordemos que eso fue hace poco, eso fue aproximadamente ayer, por ahí de las entre 2, 3 de la mañana aproximadamente, Caracas, diría que tal vez a las 2 de la mañana, horario de Caracas, porque México creo que le lleva 1 o 2 horas. Absolutamente en contra de la invasión de la soberanía de Venezuela, para que quede claro. No vamos a apoyar una injerencia de ningún país, menos del imperio yanqui en las fronteras de Venezuela, ni tampoco de ningún otro país. Sea cual sea la excusa, si es un dictador o no es un dictador, eso no es excusa para invadir y secuestrar a un presidente. Ok, entonces, hubo fraude en las elecciones, no vamos a discutir eso, no nos interesa, ya nosotros dimos nuestro punto de vista hace rato. Tiene oposición, tiene otros partidos, tiene diferentes tipos de separación de poderes, aunque muchos dicen que es una pantomima, pero las tiene. ¿Ok? Entonces no es una dictadura así como, entre comillas, como lo quiere dar a conocer la oposición, que es bien vende patria ahí en Venezuela, los llamados escuálidos, ¿verdad? Nosotros estamos en contra de esos sujetos, y nuestra crítica hacia Maduro es que el socialismo de Venezuela no es socialismo. Vale, entonces vamos a ver. Por aquí anda, déjenme ver la fecha. Por aquí anda cerca ya, porque sí es bastante información.
Aquí les leo, dice el presidente electo de Honduras, Nasri Asfurá, que fue apoyado por Trump, este payaso ultraderecha que quedó bajo unas elecciones muy, muy extrañas, ¿verdad? Que todo apunta que fueron amañadas, porque hasta un mes después se dieron los resultados, cosa muy extraña. Estados Unidos contra Venezuela como razonables. Asfurá, que fue apoyado por Trump, calificó las acciones de los Estados Unidos contra Venezuela como razonables. Recordemos que anteriormente se han estado atacando barcos, incluyendo el secuestro de 1 o 2 petroleros de Venezuela, ¿verdad? Por parte del imperio yanqui. Las decisiones de un país son sus propias decisiones. Cada país, cada líder defiende a su país, defiende a su pueblo. Si estas acciones están dirigidas a proteger la seguridad de los Estados Unidos, eso es razonable y correcto. Bueno, eso depende porque es bajo el derecho internacional y Venezuela no pertenece a Estados Unidos, ¿ok? Así que hay que mandarle un mapa de Venezuela a este payaso inútil y un mapa de Estados Unidos para que vean que son dos cosas muy distintas. En fin, pues seguimos bajando. Dice: los canales de televisión venezolanos informan que al menos 4 explosiones en el puerto estratégicamente importante de Maracaibo. Al mismo tiempo, el presidente colombiano Gustavo Petro, que está en conflicto con Estados Unidos, informó que el ataque terrestre de la CIA estaba dirigido a una gran, pone aquí, pero es un gran laboratorio de producción de cocaína vinculado al ELN, Ejército de Liberación Nacional de Colombia. Sabemos que Trump hizo explotar esa fábrica en Maracaibo. Tememos que el ELN esté mezclando allí la pasta de cocaína para convertirla en cocaína y se esté aprovechando de la ubicación de Maracaibo junto al mar. Es simplemente el ELN. El ELN, gracias a su tráfico de drogas y sus dogmas ideológicos, nosotros no apoyamos a ese grupo, que quede claro, permite la invasión de Venezuela, entre comillas. En esto, él contradice al presidente venezolano Nicolás Maduro, que niega que los ataques se hicieran contra los laboratorios de drogas. Eso es totalmente falso. Ya vamos a dar nuestro veredicto al final. No existen pruebas de que sean así. O sea, a nosotros no nos consta que se estén bombardeando laboratorios de droga. Es una excusa para, ustedes ya saben. Ok, así lo afirma. Rusia exigió a Estados Unidos que dejara de perseguir el petrolero Bella 1, señalando que el barco ahora opera bajo la bandera rusa. Esto es verdad, de acuerdo a los secuestros de los barcos, ¿verdad? Esto es antes de la captura del presidente Nicolás Maduro. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se defiende de las acusaciones de narcotráfico. Todo el cocaína, bueno, es toda la cocaína que se transporta en esa región se produce en Colombia, toda la cocaína. Bueno, en realidad eso no es cierto. Hay varios países que tienen carteles poderosos de cocaína y son narcotráfico. México, Colombia, Perú, Bolivia y Ecuador, para que ustedes sepan. Y en parte pasa por Centroamérica, por Panamá, Honduras, Salvador y también por Guatemala. Entonces es una línea. Alguna va por tierra, otra va por mar y otra va por aire. Especialmente van por aire y por mar. Incluso en submarinos, para que ustedes vean que no se pasa por tierra ese tipo de narcotráfico, sino por aire, incluso en vuelos normales. Yo trabajo en un aeropuerto, yo sé lo que hablo, y en avionetas ilegales. Así que eso de estar atacando barcos tampoco es cierto y tampoco se confirma que esos barcos, ya nosotros en un directo pasado hablamos de eso, que esos barcos no hay pruebas que indiquen que lleven cocaína. ¿Ok? Esto fue, ¿verdad? Las declaraciones del presidente secuestrado después por el régimen de Trump. Trump bombardea Venezuela 3 de enero. Desde Caracas, la capital de Venezuela, llegan informes de un ataque aéreo, aparentemente de la Fuerza Aérea Estadounidense, y explosiones. En particular, en Caracas, se atacaron las bases de Fort Tiuna y la base aérea de Generalísimo Francisco de Miranda. Y un camarada ahí también nos informó que habían explosivos improvisados
en la zona también. Entonces no solamente eran ataques aéreos, también habían explosiones. Como que alguien anteriormente, ahí, de los ataques, puso también bombas. Hay un bombardeo. Ok, levanta la vaina. Se escuchan las explosiones. Pues llámame mamá. Vamos bien, Miche. Vamos bien. No se ve muy bien, pero ahí se escucha. Miche. Después, siguiente video. Y se ve el humo. Mira allá, mira. En fin. Tengo mis dudas, ¿verdad? Tengo muchas dudas. Este es otro video. Dice: se han avistado helicópteros estadounidenses Chinook en el cielo de Caracas ayer. Esto podría indicar el inicio de una invasión terrestre de Estados Unidos en Venezuela. Nos informan, ¿verdad?, que en realidad fueron la fuerza Delta los que se metieron en Irak, ya conocidos por hacer este tipo de invasiones ilegales, operaciones negras también, y en Afganistán también y Somalia, entre otros. Nada más entraron, se secuestraron a Nicolás Maduro y se fueron. No quedaron soldados en la zona. Bueno, todo apunta a ser que es eso, ¿verdad? Vamos a ver el video. A ver qué vemos ahí. No los he visto, cámara, no los he analizado hasta ahora, los estoy analizando con ustedes. A ver qué vemos ahí raro. Se escuchan helicópteros, son las 1:58 de la mañana. Ok, sí, fue a la 1:58, bueno, en mi país. Están atacando el fuerte Fiuna. Cuando me di cuenta. Pero ya había pasado como una hora y resto. Porque un camarada que estaba en Venezuela nos dijo: che, nos están bombardeando. Y me quedé así, what the fuck, ¿qué pasa? Cortó. Es un helicóptero, parece de transporte. 2 se ven ahí. Repito, ¿dónde está la artillería antiaérea de Venezuela? ¿Dónde está la inteligencia? ¿Dónde está la aviación aérea, fuerza aérea militar de Venezuela? Los radares. ¿Quién nos desconectó? No lo sé. Hay gato encerrado. El día antes, el presidente venezolano Maduro mantuvo una reunión posiblemente fue muy importante para él con Xu Xiaoxi, enviado especial del líder chino Xi Jinping, para discutir la cooperación bilateral. Y tenemos más videos. Dice: ataques aéreos de la Fuerza Aérea de Estados Unidos contra la isla Margarita, la isla más grande de Venezuela, en la parte sur del Mar Caribe, ayer. Vamos a ver el video. Ay, mira, mamá, güey, te hemos ido tratando. ¿Qué huevos, soldados? Uf. ¡Ay, mamá, huevo! Verga, se metieron los de la USA, papi. Los que tienen 14 años son más pequeños. ¡Ay! Mamá, vos.
Dice Caracas, la capital de Venezuela, después de los ataques aéreos de Estados Unidos. Nos informan también que hay muertos, no tenemos muy bien la cifra, dicen que aproximadamente son 40, entre 40 y 50, necesitamos verificar las informaciones. Tal vez, camarada, más adelante hagamos otro directo, este sí va a ser en YouTube, aclarando más cosas sobre este asunto preocupante que mueve todo el tablero internacional y especialmente, como les digo y les repito, viola el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas. Así que es preocupante, muy preocupante. Nada más se ve el humo, no se ven los ataques, ¿verdad? No, eso como que se grabó después de los ataques. Tenemos más videos. Dice Reuters informa de la presencia de fuerzas especiales estadounidenses en la capital de Venezuela, Caracas, ayer. También están surgiendo informes de la desembarcación de la infantería de Marina de Estados Unidos en numerosas islas venezolanas en el Caribe. No tenemos evidencia clara, pero bueno. Los bombardeos de Estados Unidos contra Caracas continúan en el video. Repito, esto le da una carta también blanca a Venezuela para responder a las agresiones de Estados Unidos. Eso quiere decir que Venezuela puede tomar cualquier tipo de represalia que lo avala, la carta de acuerdo a la respuesta recíproca. Pueden invocar un artículo de la Carta de las Naciones Unidas donde apelan a esto, a la defensa, ¿verdad?, propia, y atacar cualquier tipo de base en Estados Unidos o alrededor de, ya sea si están invadiendo en Venezuela, soldados pueden disparar a matar. Ya tienen carta blanca para eso. Sigamos viendo. Espero que los patriotas venezolanos y el pueblo que en verdad quiere ser soberano, quiere ser el patio trasero de Estados Unidos, vean como quedó Irak, como quedó Siria, como quedó Bolivia, mejor que defiendan su patria. Como digo yo, prefiero morir peleando que vivir de rodillas. Ese sí sería más claro. Mira, pero ven acá, no se metan para acá, no saben lo que hay ahí que se Claro. ¿Sí? Y este otro, vamos a ver. Los bombardeos. Viene otro. Dale. Se ve que es muy cerca de barrios civiles, ¿verdad? Estos ataques. Entonces también puede haber también crímenes de guerra también aquí, ¿verdad?, incluidos. Bueno, muy preocupante estas imágenes que estamos viendo. Canal de televisión estadounidense Fox News afirma que la invasión no confirmada de Estados Unidos a Venezuela se debe a preocupaciones por la seguridad nacional en relación con Hezbollah e Irán. No hay pruebas de milicias de otros países en la zona. En el video, un helicóptero estadounidense AH-64 Apache lanza ataques en el norte de Venezuela. Repito, ¿dónde está la maldita artillería? ¿Dónde? Actualización. Trump ha ordenado ataques aéreos contra objetivos en Venezuela, incluidos objetivos militares, según confirman funcionarios estadounidenses, informa CBS. No tenemos pruebas de que haya milicias de Irán, ni de Rusia, ni de otro país en Venezuela. Créanme que ya hubieran actuado, ya hubieran actuado, y no actuaron. Decisión en directo, aunque
puede ser inteligencia artificial, ¿verdad? Pero bueno, lo dejamos así como... Más adelante ustedes verán si es real o no. Las unidades de las Fuerzas Especiales del Ejército y del Cuerpo de Marines de Estados Unidos están involucradas en una invasión terrestre. En Caracas, la capital de Venezuela, han comenzado tiroteos entre los militares y las fuerzas invasoras ayer. Y eso no lo tenemos tan claro, ¿verdad? Entonces, no lo sé. La aviación estadounidense bombardeó la tumba del expresidente venezolano Hugo Chávez en el cuartel de la montaña. Veamos el video. Acaban de explotar el 4F. Mira. Entonces, ¿verdad? Ya Venezuela tiene carta blanca para defenderse y utilizar la fuerza en defensa propia. Lo avala la Carta de las Naciones Unidas. Otro video dice: se observan fuertes daños en el puerto venezolano de La Guaira, al norte de Caracas, tras una serie de ataques aéreos de Estados Unidos ayer. Vamos a ver el video. Bueno, dice bastante destrucción. Espantoso. Tenemos unas declaraciones de Zanahoria, el payaso inútil de la Casa Blanca. Dice: Donald Trump anunció que el Comando Especial estadounidense había capturado al presidente venezolano Nicolás Maduro y a su esposa y los había sacado de Venezuela en avión. Actualización: Maduro ya se encuentra en territorio de Estados Unidos, fue capturado por el Comando Especial Delta Forces, informa aquí ya, como les había informado anteriormente yo también. Esos sujetos son los que se metieron en varios países, incluyendo Irak y Libia, Somalia y Afganistán. Anteriormente, el presidente venezolano Maduro ha declarado un estado de emergencia y pide a la población que se movilice para derrotar la agresión imperialista. Como ustedes sabrán, ¿verdad? Antes de todo esto, lo informamos de primero, hubieron ataques en las fronteras con Venezuela. Eso fue un previo aviso. Yo no sé qué demonios estaba haciendo la inteligencia venezolana, o si esto ya estaba frito, ya estaba cocinado, porque desde ahí tenían que estar chispas, tenían que estar pendientes, vigilantes, y se durmieron en los laureles. Dice: derrotar la agresión imperialista. Los medios de comunicación estatales venezolanos han confirmado que en el país está siendo atacado y han declarado un estado de movilización permanente. Los objetivos principales confirmados de los ataques estadounidenses de ayer en Venezuela son los siguientes: Fuerte Yuna, base militar principal en Caracas; La Carlota, la base aérea principal de la capital; El Volcán, gran instalación de comunicaciones y antenas de señalización. Todo eso es trabajo de inteligencia. Puerto La Guaira, principal puerto marítimo de Venezuela; Aeropuerto Higuero, base aérea en el estado de Miranda. Si ustedes saben, yo lo había advertido anteriormente en el directo pasado que hablé de Venezuela. Yo les dije que tenían que estar con los ojos abiertos, tenían que estar patrullando, utilizar drones y los radares siempre alerta. Y parece ser que alguien los apagó, no actuaron a tiempo o se durmieron, porque si tuvieran los radares que tienen que tener y los S-300 y todo el tipo de defensa aérea que tiene Venezuela estuvieran desplegados y activos, esto no hubiera pasado. Hubieran detectado esos helicópteros, se les habría advertido, y si no se retroceden, se les derriba. Y no fue así, ¿verdad? Entonces,
parece ser que esto ya está cocinado desde adentro. Tenemos declaraciones de la vicepresidenta y el comando principal, creo que es Padrino López. Buenos días, pueblo heroico de Venezuela, soldados y soldadas de la patria, hijos e hijas de Bolívar. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana informa al mundo entero que en la madrugada de hoy, 3 de enero, el pueblo venezolano ha sido objeto de la más criminal agresión militar por parte del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Hasta el momento, la barbarie de las fuerzas invasoras que han profanado nuestro suelo sagrado en las localidades de Fuerte Tiuna, Caracas, los estados Miranda, Aragua y La Guaira, llegando a impactar con sus misiles y cohetes disparados desde sus helicópteros de combate en urbanismos de población civil, para lo cual estamos ya levantando la información referente a heridos y muertos. Frente a este ataque ruin y cobarde que amenaza la paz y estabilidad de la región, elevamos la más contundente denuncia ante la comunidad internacional y todos los organismos multilaterales para que se condene al gobierno norteamericano por la flagrante violación de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional. La Venezuela libre, independiente y soberana rechaza con toda la fuerza de su historia libertaria la presencia de estas tropas extranjeras que solo han dejado a su paso muerte, dolor y destrucción. Esta invasión representa el ultraje más grande que ha sufrido el país, que responde a la insaciable codicia de nuestros recursos estratégicos. Muy lejos de una supuesta lucha contra el narcoterrorismo, esta deplorable acción busca forzar definitivamente un cambio de régimen y someternos a los designios espurios del imperialismo norteamericano, pisoteando el derecho inalienable a la autodeterminación por el que lucharon nuestros libertadores y que hoy estamos llamados a defender con la misma dignidad. Por eso, en esta hora infausta, invoco el coraje que heredamos de los libertadores, quienes nos enseñaron que la dignidad no se negocia y que la patria es un valor supremo. Nos han atacado, pero no nos doblegarán. Unidos, soldado y pueblo, formaremos un muro de resistencia indestructible. Nuestra vocación es la paz, pero nuestra herencia es la lucha por la libertad. Nosotros, que extendemos la mano en hermandad, hoy cerramos el puño en defensa de lo nuestro. Unámonos, que en la unión del pueblo encontraremos la fortaleza para resistir y vencer. En medio de esta embestida imperial, hago un llamado ferviente a la serenidad y a la cordura, a mantener la unidad y la calma. La desesperación es aliada del invasor. La entereza es el escudo de la patria. No cedamos ante el pánico que el enemigo quiere sembrar. Evitemos el caos y la anarquía, que son armas tan letales como las bombas. Demostremos al mundo la fibra de la que estamos hechos. Seamos resilientes, mantengamos la entereza en la adversidad y pongamos en marcha todos los planes de defensa nacional para lo cual nos hemos venido preparando. Por ello, y en cumplimiento de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica sobre los Estados de Excepción y la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, respaldamos irrestrictamente el decreto de estado de conmoción exterior en todo el territorio nacional y en consecuencia los hombres y mujeres de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, cumpliendo instrucciones del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, nuestro comandante en jefe, desplegaremos todas nuestras capacidades para la defensa integral de la nación, el restablecimiento del orden
y la paz. Por ende, activaremos en todo el espectro del espacio geográfico nacional y en perfecta fusión popular, militar, policial, la puesta en completo apresto operacional a través del despliegue masivo de todos los medios terrestres, aéreos, navales, fluviales y misilísticos. Sistemas de armas para la defensa integral, con el propósito de asegurar la integración de los elementos del poder nacional en la misión de enfrentar las amenazas imperiales, formando un solo bloque de combate. El honor, el deber y la historia nos llaman. Que el grito de la patria libre retumbe en cada rincón. La victoria es nuestra, porque la razón y la dignidad nos acompañan. Nosotros venceremos. ¡Que viva la patria! Bueno, esas fue las declaraciones del comandante Padrino López, el ministro de Defensa venezolano. Dice, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, está a salvo, y si Maduro realmente ha sido capturado, ella debería liderar Venezuela ahora. El periódico estadounidense The Wall Street Journal también confirma que Delcy Rodríguez está a salvo. Mientras tanto, los informes de varios medios de comunicación sobre la muerte del ministro de Defensa venezolano Vladimir Padrino López después de un bombardeo no se han confirmado. Publicó un video en las redes sociales afirmando que se estaba escondiendo en un búnker en algún lugar de Venezuela, según las palabras del ministro. Después tenemos otra información. Sky News informa que la salida de Nicolás Maduro de Venezuela fue un arreglo secreto, y vamos a hablar de eso ahorita en breve. Ustedes verán si le creen o no. Nosotros nos quedan dudas también, porque fue muy extraño todo, que todos los aparatos defensivos estuvieran desactivados antes de la agresión del Imperio Yanqui. Que dice, el ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, se pronunció tras los informes sobre la captura de Nicolás Maduro, Cilia Flores, su esposa, por parte de los Estados Unidos, instando a la población a mantenerse tranquila y a confiar en el liderazgo del alto mando político y militar en la situación actual. Cabe señalar que la inteligencia estadounidense identificó a Cabello como el principal opositor de Estados Unidos y en Venezuela, junto con Maduro. En Caracas, luego de haber hecho una evaluación de los daños causados por el ataque criminal, el ataque terrorista contra nuestro pueblo, contra el suelo patrio, contra las instalaciones eléctricas, contra la revolución bolivariana y contra aquellos que inclusive no tienen nada que ver con la revolución bolivariana. Es un ataque contra Venezuela, contra la República Bolivariana de Venezuela. Las fuerzas militares, las fuerzas policiales, acá conmigo, un grupo de ellos, el pueblo, presto para cualquier situación, presto para cualquier hecho que pretenda ir más allá de los ataques que cobardemente hicieron las fuerzas policiales, militares y nuestro pueblo en esa fusión que llamó nuestro presidente Nicolás Maduro para garantizar la paz y la tranquilidad de nuestro país. Desplegados. Y desde aquí, desde este hermoso lugar, llamo a la calma a nuestro pueblo. Confíen en el liderazgo, confíen en la dirigencia del alto mando político, militar, para la situación que estamos atravesando. Mucha calma, que nadie caiga en el desespero, que nadie caiga en facilitarle las cosas al enemigo invasor, al enemigo terrorista que nos atacó cobardemente. Que nadie le facilite las cosas. No es la primera lucha, no es la primera batalla que contra este pueblo han emprendido algunos, creyendo que nos van a derrotar, creyendo que van a mancillar el honor y la dignidad del soldado, del policía, del venezolano de a pie. No es la primera. Hemos sabido sobrevivir a todas estas circunstancias. Y más allá de uno de nosotros o de otro o cualquiera de nosotros,
aquí hay un pueblo que está organizado, un pueblo. En fin, esas fueron las palabras de Diosdado Cabello. Vamos a ver más videos. Dice, esta es una declaración de la payasa esta de la Unión Europea. He hablado con el secretario de Estado Marco Rubio y con nuestro embajador en Caracas. La UE está siguiendo de cerca la situación en Venezuela. La UE ha declarado en repetidas ocasiones que el señor Maduro no tiene legitimidad y ha abogado por una transición pacífica del poder. Bueno, eso no es transición pacífica del poder. La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, después de consultar con el secretario de Estado de Estados Unidos, publicó una publicación, para la redundancia, con un comentario sobre los acontecimientos en Venezuela. Bueno, muy escueta y muy estúpida la publicación de esta señora, cuando deberían condenar este tipo de actos barbáricos hacia la República Bolivariana de Venezuela. Trump aprobó la operación para secuestrar a Maduro hace unos días, después de que los agentes de la CIA rastrearan su ubicación, informa CNN. Deon Richman, columnista principal de asuntos internacionales en el Financial Times, dijo: entonces, cuando China lanza una operación especial para capturar al presidente de Taiwán o Rusia intente hacer lo mismo con Zelensky, ¿qué estamos diciendo exactamente? No puedes hacer eso, es ilegal, ¿no? Sí, tiene mucha lógica. Es que ese es el principal problema. ¿Qué le garantiza que otros países no vayan a hacer lo mismo? Que Israel, por ejemplo, que ha estado masacrando al pueblo palestino bajo la excusa de pelear con Hamas y el terrorismo yihadista, etcétera, secuestre a algún líder, o por ejemplo el presidente Mahmoud Abbas, ¿verdad? Y todo apunta que Israel va a seguir robándose las tierras de Palestina, porque ahora están diciendo que van a hacer una operación en Cisjordania, cuando claramente Hamas no domina Cisjordania. Más detalles, eso es con la publicación pasada de Sky News. Más detalles, fuentes de la oposición venezolana informaron a Sky News que la operación de hoy para capturar al líder venezolano Nicolás Maduro y a su esposa fue parte de una salida negociada entre Maduro y los Estados Unidos, con el fin de garantizar que no fuera asesinado por las fuerzas especiales cubanas. No me queda claro. Y supuestamente pudiera testificar contra el círculo restante de personas que ostentan el poder en Venezuela, ¿sí? Revelando las fuentes de financiación. Bueno, eso me queda a mí no me queda muy claro, digamos. Y creo que estas son todas las imágenes. Más adelante vamos a ver si hacemos en estos días, ya sea pasado mañana, un directo en YouTube dando más detalles sobre estas terribles acontecimientos que está pasando en el mundo, especialmente Venezuela, nuestro continente americano, que América es un continente, no un país, joder, ¿verdad? En fin, hay varios camaradas que se están uniendo a la lucha contra el imperio yanqui. Eso es para nosotros muy, muy bueno. Recuerden, camaradas, seguirnos en nuestras redes sociales y seguirnos en nuestro canal en YouTube como La Trinchera del Che. Ahí en nuestra descripción, ahí aparecen links. Nosotros en La Trinchera tenemos también tenemos 2 videos nuevos: el directo pasado de la economía rusa, que no está tan bien, y el sobre la historia o los orígenes de Hamas, ¿verdad? Vamos a ver si podemos mostrarles un artículo para ir ya cerrando y parar en la grabación y ver si ustedes quieren conversar con su servidor. El ataque de Trump a Venezuela es ilegal e imprudente. Esto es del New York Times, periódico gringo, bastante bueno. Yo lo he utilizado en ciertas ocasiones. Esto fue publicado el 3 de enero del 2026. En los últimos meses el presidente Trump ha desplegado una imponente fuerza militar en el Caribe para amenazar a Venezuela. Hasta ahora el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había utilizado esa fuerza con portaaviones, al menos otros 7 buques de guerra, decenas de aviones
15.000 soldados estadounidenses en ataques ilegales contra pequeñas embarcaciones, ¿verdad? Y ustedes, en un directo pasado nosotros hablamos de eso, todos esos ataques y ejecuciones extrajudiciales, sin prueba alguna de que sean narcotraficantes, más que la acusación de ciertos altos mandos de Estados Unidos sin pruebas, para la redundancia. Él afirma que transportaban drogas. En este fin de semana, Trump intensificó drásticamente su campaña al capturar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, como parte de lo que denominó un ataque a gran escala contra el país. Pocas personas sentirán simpatía por Maduro, es antidemocrático y represivo, y ha desestabilizado el hemisferio occidental en los últimos años. Naciones Unidas publicó recientemente un informe en el que se detallan más de una década de asesinatos, torturas, violencia sexual y detenciones arbitrarias por parte de sus agentes contra sus oponentes políticos. Se robó las elecciones presidenciales de Venezuela el año pasado, ha alimentado perturbaciones económicas y políticas en toda la región al instigar un éxodo de casi 8 millones de migrantes. Sin embargo, si existe una lección primordial de las relaciones internacionales estadounidenses del siglo pasado, es que intentar derrocar incluso el régimen más deplorable puede empeorar las cosas. Estados Unidos pasó 20 años sin conseguir crear un gobierno estable en Afganistán y sustituyó una dictadura en Libia por un estado fracturado que actualmente está en guerra, igual en Irak. Las consecuencias trágicas de la guerra de Irak de 2003 siguen persiguiendo a Estados Unidos y al Medio Oriente. Quizá lo más relevante sea el hecho de que Estados Unidos ha desestabilizado esporádicamente países latinoamericanos como Chile, Cuba, Guatemala y Nicaragua, recordemos las dictaduras, ¿verdad?, del Plan Cóndor, intentando derrocar a un gobierno por la fuerza. Entraron a Panamá a sacar un dictador que ellos mismos pusieron como Noriega, que ellos mismos financiaron, bajo también la Escuela de las Américas, que era encabezado por él mismo, también por el gobierno de Estados Unidos. Seguimos. Trump aún no ha ofrecido una explicación coherente de sus acciones en Venezuela, está empujando a nuestro país hacia una crisis internacional sin razones válidas. Bueno, ya la tiene, ya hay una crisis internacional. Si Trump quiere argumentar lo contrario, la Constitución establece lo que debe hacer: acudir al Congreso sin la aprobación del Congreso. Sus acciones violan la ley de Estados Unidos. La justificación nominal del aventurismo militar del gobierno es destruir a los narcoterroristas, entre comillas. A lo largo de la historia, los gobiernos han calificado terroristas a los dirigentes de naciones rivales, tratando de justificar las incursiones militares como operaciones policiales. La afirmación es esencialmente ridícula en este caso, dado que Venezuela no es un productor significativo de fentanilo, ni de las otras drogas que han dominado la reciente epidemia de sobredosis en Estados Unidos, y la cocaína, que sí fluye principalmente a Europa, mientras Trump, y una vez les digo, esto tiene que ver mucho Novoa, El Salvador, Honduras, Bolivia, Perú, Colombia, y creo que se me está saliendo uno por ahí también, Panamá, en lo que son tráficos de estupefacientes, ¿verdad? Eso quiere decir todo tipo de drogas, incluyendo la cocaína. Mientras Trump ha estado atacando las embarcaciones venezolanas, también indultó a Juan Orlando Hernández, un narcotraficante declarado, ¿verdad?, culpable, quien dirigió una extensa operación de narcotráfico cuando fue presidente de Honduras de 2014 a 2022. Una explicación más plausible de los ataques a Venezuela puede encontrarse, en cambio, en la reciente publicada Estrategia de Seguridad Nacional de Trump. En ella se reivindica el derecho a dominar Latinoamérica. Tras años de abandono, Estados Unidos reafirmará y aplicará la doctrina Monroe para restaurar la preeminencia estadounidense en el hemisferio occidental, en lo que el documento denominó el corolario Trump. El gobierno prometió redesplegar fuerzas de todo el mundo en la región, detener a los traficantes, entre comillas, en alta mar, cosa que no ha hecho más que destruir sus embarcaciones y las pruebas que puedan indicar si son culpables o no de narcotráfico, utilizar la fuerza letal contra migrantes y narcotraficantes y potencialmente instalar más soldados estadounidenses en la región. Al parecer, Venezuela se ha convertido en el primer país sometido a este imperialismo de los últimos tiempos y representa un enfoque peligroso e ilegal del lugar de Estados Unidos en el mundo. Al proceder sin ningún atisbo de legitimidad internacional, autoridad legal válida o respaldo nacional, Trump se arriesga a dar una justificación a los autoritarios de China
Rusia y otros países que quieren dominar a sus propios vecinos. De forma más inmediata, amenaza con reproducir la arrogancia estadounidense que produjo la invasión de Irak en 2003. Recordemos que Vladimir Putin, cuando se reunió con Bush, yo tengo ese artículo en cuenta de X, como el Che Guevara Z, me pueden buscar ahí nosotros estamos publicando artículos a veces un poco secretos, revelados, etcétera, desclasificados, donde la CIA se había reunido junto con altos mandos de Rusia, incluido Putin, junto con Bush, donde ellos dijeron que iban a hacer una campaña contra el terrorismo, y cuando eso, poco después, estalló la Segunda Guerra de Chechenia. Nosotros tenemos ya archivos desclasificados en nuestras manos, calientitos, para publicarlos sobre esas guerras y las también ataques de falsa bandera que sucedieron ahí, que nosotros también tenemos mucho que ver con ese tipo de ataques que se hicieron en Chechenia por ahí del año 2000, 2002, aproximadamente 2001, por ahí. Y el 99 también, cuando se secuestró ahí un teatro, creo que fue una academia, no recuerdo ahorita, donde se mataron a muchas personas, especialmente a niños. Como candidato presidencial, Trump parecía reconocer los problemas de la extralimitación militar. En 2016 fue el único político republicano que denunció la insensatez de la guerra de Irak del presidente George W. Bush. En 2024 dijo: no voy a empezar una guerra. Bueno, ya la empezó, ya la tiene. Voy a detener guerras. Y acaba de empezar una. Ahora está abandonando este principio y lo está haciendo de manera ilegal. La Constitución exige que el Congreso apruebe cualquier acto de guerra. Sí, los presidentes a menudo sobrepasan, como lo hizo Bush, los límites de esta ley, pero incluso Bush buscó y recibió el respaldo del Congreso para su invasión de Irak. Y los presidentes desde Bush han justificado su uso de ataques con drones contra grupos terroristas, entre comillas, y sus partidarios, con una ley de 2001 que autorizó la acción tras los atentados del 11 de septiembre. Trump no tiene ni siquiera un pretexto de autoridad legal para validar sus ataques contra Venezuela. Los debates del Congreso sobre la acción militar desempeñan un papel democrático crucial. Otra cosa, se le tiene que probar que Maduro tiene todos esos cargos, ¿verdad?, en contra que se le están poniendo, para que puedan continuarse detenido. Pero incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos dice que un presidente tiene inmunidad, entonces no se le puede detener así como lo hicieron. Seguimos. Detienen el aventurismo militar, obligando al presidente a justificar sus planes de ataque ante la opinión pública, exigiendo a los miembros del Congreso que vinculen su propia credibilidad a esos planes. Durante años, tras la votación sobre la guerra de Irak, los demócratas que apoyaron a Bush, incluido Hillary Clinton, la asesina, y John Kerry, pagaron un precio político, mientras que quienes criticaron la guerra, como Bernie Sanders y Barack Hussein Obama, llegaron a ser considerados proféticos, entre comillas. En el caso de Venezuela, un debate en el Congreso pondría al descubierto la fragilidad de la lógica de Trump. Su gobierno ha justificado sus ataques contra las pequeñas embarcaciones, alegando que suponen una amenaza inmediata para Estados Unidos, cosa que no es cierto, pero un grupo variado de expertos jurídicos y militares han rechazado esta afirmación y el sentido común también la refuta. Un intento de introducir drogas de contrabando en Estados Unidos, si es que de hecho todas las embarcaciones lo estaban haciendo, que no se puede probar y no se prueba porque acaban hasta con la evidencia, la destruyen, no es un intento de derrocar al gobierno o derrotar a su ejército. Sospechamos que Trump ha negado a solicitar la aprobación del Congreso para sus acciones, en parte porque sabe que incluso algunos republicanos del Congreso son profundamente escépticos sobre la dirección que está llevando a este país. Los senadores Rand Paul y Lisa Murkowski y los representantes Don Bacon y Thomas Massie, todos ellos republicanos, ya han respaldado legislaciones que limitarían las acciones militares de Trump contra Venezuela. O sea, bye bye. Un segundo argumento contra los ataques de Trump a Venezuela es que violan el derecho internacional, y esa es principal preocupación, la mía especialmente, camaradas, la mía.
al bombardear las pequeñas embarcaciones que Trump dice que trafican con drogas, cosa que no está verificado porque destruyen a los culpables de ser narcotraficantes y a las dichas embarcaciones y evidencia que vinculen a estos grupos. Seguimos, ha matado a personas basándose en la mera sospecha de que han cometido un delito y no les ha dado ninguna oportunidad de defenderse. Eso claramente viola muchos convenios, incluyendo los convenios de Ginebra de 1949 y todos los principales tratados de derechos humanos posteriores prohíben este tipo de ejecuciones extrajudiciales, además de la violación del mar, ¿verdad? No se puede militarizar un mar abierto de aguas neutrales. Tratado de mares y no sé qué, por ahí también está la carta de la ONU y eso. También lo hace la legislación estadounidense. El gobierno parece haber matado a personas indefensas en un ataque. La Marina realizó un segundo ataque contra una embarcación ya destruida, o sea, para borrar toda evidencia. Unos 40 minutos después del primer ataque, matando a 2 marineros que se aferraban a los restos de la embarcación. Y eso es lamentable, camaradas, muy lamentable. Que se aferraban a la embarcación y no parecían representar ninguna amenaza. Como ha escrito nuestro colega David French, ex abogado del ejército estadounidense. Citamos, lo que separa la guerra del asesinato es la ley. Los argumentos jurídicos contra las acciones de Trump en zanahoria son los más importantes, pero también existe un argumento realista si se ve analíticamente. Pues son el interés de la seguridad nacional de Estados Unidos. Lo más parecido a una analogía alentadora es la invasión de Panamá por el presidente George H.W. Bush, padre, hace 36 años este mes, que expulsó del poder al dictador puesto por Estados Unidos bajo las escuelas de las Américas, quien comandó las escuelas de las Américas donde se entrenó a dictadores sanguinarios que después fueron puestos por golpes de estado sangrientos en Latinoamérica en la Operación Cóndor durante la Guerra Fría, que ayudó a encaminar Manuel Noriega y ayudó a encaminar a Panamá hacia la democracia. Y también hay fuentes que nos dicen que también asesinaron a Omar Torrijos, ¿verdad? Un férreo patriota nacionalista de Panamá que le devolvió el canal a Panamá. Venezuela es diferente en aspectos importantes. Panamá es un país mucho más pequeño y fue un país en el que funcionarios y soldados estadounidenses habían operado durante décadas debido al canal de Panamá. Panamá le pertenecía a Colombia también. El potencial de caos en Venezuela parece mucho mayor. A pesar de la captura de Maduro, los generales que han apuntalado su régimen no desaparecerán de repente. Tampoco es probable que entreguen el poder a María Corina Machado, jamás, porque eso va a ser una masacre de chavistas. Y yo lo he dicho. Si eso pasa, van a perseguir a todo que le suene o huele a chavista, lo van a perseguir a muerte, incluyendo los sindicatos, los grupos comunistas, los socialistas, todo lo que le huela a chavista o crean que es chavista sin ningún tipo de pruebas o atisbo, los van a perseguir, los van a encarcelar y probablemente los vayan a asesinar. Es lo más triste. Por eso no puede pasar eso. La figura de la oposición, cuyo movimiento parece haber ganado las últimas elecciones del país, entre comillas, y quien aceptó el Premio Nobel de la Paz el mes pasado, muy desprestigiado por cierto, entre las posibles consecuencias negativas está la posibilidad de un aumento de la violencia por parte del grupo militar colombiano de izquierda, entre comillas, ELN. Yo ya he criticado mucho a ese grupo, que tiene un punto de apoyo en la zona occidental de Venezuela, o por parte de los grupos paramilitares conocidos como colectivos, que han operado en la periferia del poder bajo la dictadura de Maduro. Nuevos disturbios en Venezuela podrían desestabilizar los mercados mundiales de la energía y los alimentos y empujar a más migrantes por todo el hemisferio. Entonces, ¿cómo debe abordar Estados Unidos el continuo problema que significa Venezuela para la región y los intereses estadounidenses? Compartimos las esperanzas de los venezolanos desesperados, algunos de los cuales han defendido la intervención, cosa que yo no voy a defender eso, ni aunque me estén amenazando de muerte, créanme, camaradas. Nadie va a defender una intervención extranjera de otro país, sea cual sea el motivo. Pero no hay respuestas fáciles a estas alturas. El mundo debería comprender los riesgos de un cambio de régimen. Mantendremos la esperanza de que la crisis actual acabe menos mal de lo que esperamos. Yo lo dudo mucho.
Tememos que el resultado del aventurismo de Trump se traduzca en un mayor sufrimiento para los venezolanos, un aumento de la inestabilidad regional y un daño duradero para los intereses de Estados Unidos en todo el mundo. Sabemos que el belicismo de Trump viola la ley. Y ya llevamos exactamente 1 hora, mis queridos soldados. Vamos con las últimas conclusiones. Son las siguientes. Me parece muy extraño que los radares, la defensa aérea, la fuerza aérea de Venezuela no haya actuado a tiempo. Eso me parece muy extraño. ¿Cómo no se van a detectar esos aviones de la época de la guerra de Vietnam? O sea, no entiendo. Bueno, y helicópteros, especialmente fueron helicópteros los que se detectaron, los que se vieron, ¿verdad? Los que pudimos ver. Pues un camarada nos dice que también hubieron explosiones improvisadas, eso quiere decir gente X que puso explosivos, ¿verdad? No se sabe quiénes, simplemente gente ahí, pueden ser agentes incluso, encubiertos. Después, me resulta muy extraño que entraran de la nada y no hicieran una masacre, porque muy conocidos son estos tipos de Delta Force, que cuando hicieron invasiones en Somalia y en Irak, esta gente no se anda con miramientos. Si ellos van para capturar a alguien, a quien vean de frente le disparan y preguntan después. Eso me parece muy extraño, que llegaron y no los mataron a ninguno tampoco, no hubo defensa, no hubo una respuesta de fuego. Me parece, no sé, me parece raro, me parece como que esto está cocinado desde adentro. Ese es mi punto de vista subjetivo. Ahora, no he escuchado y no he visto a los políticos de Rusia condenar el ataque, directamente culpar a Trump de esta atrocidad y la violación del derecho internacional. Tal vez yo no esté revisando los archivos bien, tal vez me esté equivocando y si hayan condenas, pero ahorita yo no he visto ningún tipo de condena. Después me informan también que cómo es posible que la inteligencia de Venezuela no supiera todo esto con anterioridad cuando se estuvo atacando a las fronteras cercanas de Venezuela, un día antes del secuestro de Nicolás Maduro, ¿verdad? Entonces esto es un grave problema de derecho internacional. Eso es un grave precedente. Pone en tela de juicio todo lo que es el derecho internacional, todo lo que son la Carta de las Naciones Unidas, el respeto a la soberanía de los pueblos, el respeto a la soberanía del país, de la nación. Donald Trump acudió a un movimiento totalmente ilegal para invadir Venezuela y capturar a Nicolás Maduro. Aunque sea dictador o sea con lo que sea que es, igualmente se le tiene que probar, tiene que probársele todos los cargos que se le están poniendo, hasta el narcotraficante, cosa que nosotros hemos dicho que no lo es, que tal vez se le vincula con algún tipo de crimen, probablemente se le tiene que probar si es así o no, pero eso no es excusa para llegar a bombardear un país, porque se bombardeó. Ahí están los videos, pero hay muertos, ya me indicaron que hay aproximadamente en 40 a 50 muertos por ahí, incluyendo civiles, y violando la Carta Internacional una vez más, y incluso la propia ley de Estados Unidos. Entonces, verdad, eso es gravísimo, y no nos queda otra más que seguir en la lucha, llamar a todo el pueblo venezolano, a todos los pueblos de Latinoamérica que se alcen en contra, no a favor del régimen de Nicolás Maduro. Ok, aquí no estamos diciendo que estamos a favor del régimen de Nicolás Maduro, estamos en contra del secuestro del presidente, dictador o como quieran ponerle, pero también estamos en contra de la invasión a la soberanía de Venezuela. Quienes tenían que sacarlo del poder por una revolución proletaria era el pueblo, no un ejército extranjero, no un país extranjero, menos el imperialismo yanqui.
sea, para esa gracia mejor se hubieran quedado con Maduro. Es peor estar con esta gente. Vean lo que les ocurrió ahí en Irak, en Siria, en Libia, incluso en las dictaduras asquerosas y sangrientas que pusieron en la época de la Guerra Fría. Ese mismo dictador Noriega, ellos lo pusieron. Cuando ya no le servía, lo quitaron y lo asesinaron. La misma CIA lo asesinó. Aquí se pusieron un montón de dictaduras asquerosas bajo la operación Cóndor, con miles y miles de desaparecidos, miles de muertos, supuestamente comunistas, anarquistas, socialistas fueron asesinados a sangre fría por estos regímenes autoritarios que puso Estados Unidos bajo estas dictaduras. Y parece ser que se está volviendo a repetir esa maldita historia. Por eso yo hago un llamado a todos los pueblos del mundo que se levanten en contra de este atropellamiento de la soberanía de Venezuela, porque yo no estoy defendiendo a Maduro, estoy defendiendo la soberanía de Venezuela, estoy defendiendo el derecho internacional. Porque ¿qué impide que país X invada a otro y secuestre también políticos o los asesine directamente? Ya Estados Unidos no es la primera vez que lo hace, y hace mucho tiempo no lo hacía aquí en nuestro querido continente. Así que hay que alzarnos, hay que movilizarnos y estar vigilantes y condenar esta violación a la Carta Internacional de la ONU y el derecho internacional. En fin, camaradas, recuerden seguirnos en nuestras redes, darle like, compartir, suscribirse al canal, por supuesto. Patria o muerte, hasta la victoria siempre. Carpe diem. Y aquí recuerda suscribirte, soldado. Deja tu like y comentario, sígueme en mis redes. Nos vemos, camaradas. Patria o muerte, hasta la victoria siempre.